presenta el próximo expositor es el doctor Andrés Gil Domínguez, que es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho por la misma universidad, se desempeña como abogado del área de Derecho Constitucional, es director general de AGD Consultoras y miembro asociado de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Bienvenido, doctor Gil Domínguez. Buenas tardes, muchísimas gracias. Buenas tardes, senadores y senadoras. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial digital a mis colegas que están compartiendo conmigo hoy la exposición. Mi exposición va a tener 3 ejes o 3 rubros. En primer lugar, hacer un análisis somero de este proyecto de ley marco de parámetros sanitarios para combatir el COVID-19. En segundo lugar, analizar si el fallo de la Corte Suprema de Justicia en sus argumentos se condice o no con este proyecto de ley. Y en tercer lugar, hacer algunas propuestas alternativas y constructivas al proyecto de ley. Doctor, disculpe que lo interrumpa, le voy a pedir si puede elevar un poco su tono de voz porque lo estamos escuchando muy lejos. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, ahora sí. Adelante. Entonces, le decía, en el primer bloque, el objeto es analizar el proyecto de ley marco de parámetros sanitarios. La estructura general del proyecto establece, de forma proporcional y progresiva, y basado en indicadores epidemiológicos y sanitarios que son inobjetables, distintos momentos, distintas situaciones o distintas zonas epidemiológicas y vinculado con estos distintos tipos de restricciones. A medida que se va incrementando los efectos nocivos de la pandemia, se van incrementando las medidas que se van tomando para combatir la pandemia. Con lo cual, quien va a resolver sobre límites o restricciones a los derechos en tiempos de pandemia es el Congreso de la Nación. No hay ningún tipo de delegación en el corazón de la ley. Esto se condice con el mandato establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando también le impone al Estado argentino y al Poder Legislativo hacer un control de convencionalidad interno, y por la Corte Suprema de Justicia. En cuanto a la delegación prevista por la ley, es una pequeña delegación o mini delegación. Se le otorga al presidente cuando se lleguen a supuestos de alta intensidad de afectación del virus o alarma epidemiológica. Allí al presidente se le delega la posibilidad de, en base de proteger la vida y la salud y en base a proteger el acceso al sistema sanitario, que son bases claras y precisas, sostenidas sobre derechos, sobre un fin constitucional y convencionalmente posible, se le otorga al presidente la capacidad de asumir medidas más restrictivas de las establecidas por la ley, previa consulta con los gobernadores o con el jefe de gobierno, según corresponda, previo informe de la autoridad sanitaria competente en términos razonables y proporcionales, como exige el fallo de la Corte Suprema de Justicia, y por el término de 21 días. Y ese decreto, a su vez, va a estar sometido al control político ulterior que establece la Constitución respecto a los decretos delegados y también al control judicial. Entonces, estamos hablando de una ley que establece una mini o una pequeña delegación de facultades, y es el Congreso el que va a determinar la estructura de limitación razonable de los derechos. Si uno compara estas bases de delegación o esta delegación con la que se le otorgó oportunamente en el año 2000 al doctor de la Rúa, el año 2002 al doctor Duhalde, vamos a ver como parámetros de comparación que discúlpeme que lo interrumpa, doctor, pero me avisan inclusive de taquígrafos que se está escuchando muy, muy bajo. Disculpe la interrupción. A ver, subo un poquito más. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Ahí se escucha un poco mejor? A ver, voy a probar algo. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, ahora sí. ¿Ahí se escucha mejor? Bien, entonces, en el primer punto, para redondear, este proyecto de ley establece que es el Congreso
el que determina las limitaciones razonables y proporcionales de los derechos en tiempo real. Y la delegación legislativa es una delegación que tiene bases precisas que están vinculadas con bienes constitucionales y convencionalmente legítimos y posibles, y el tiempo que es 21 días, y a su vez los controles respectivos. En relación al fallo de la Corte Suprema de Justicia, la Corte solicitó o pidió, en términos de las relaciones de las facultades concurrentes en un Estado federal, que existiesen mecanismos de consulta, que existiesen parámetros fundados y que existiese la aplicación del principio de proporcionalidad. Nosotros, si observamos la totalidad del proyecto, vemos que hay mecanismos de consulta, existen parámetros fundados en indicadores epidemiológicos y sanitarios objetivos. Es más, si uno analiza los parámetros que está utilizando o que utilizó Italia y Alemania para llegar a la situación de máxima restricción de derechos, el caso en lo que nosotros estamos llamando alarma epidemiológica, vamos a observar que nuestros parámetros son más generosos en términos de se solicitan o se establecen mayor número de contagios que en esos países para entrar en la máxima situación de restricción de derechos. Y es proporcional porque persigue un objetivo constitucionalmente posible, no hay un medio alternativo más idóneo y los derechos que se están protegiendo justifican la restricción temporal de los demás derechos. En términos de las propuestas, me atrevo a hacerle 3 propuestas constructivas. En primer lugar, ya creo que lo adelantó la doctora Ibarra, modificar el artículo 4 y sustituir la categoría de los gobernadores como delegados y delegadas del Estado y recurrir a la terminología que establece el artículo 128 de la Constitución del Gobierno Federal. En el marco de las relaciones de subordinación normativa que surgen de un Estado federal, tal cual lo han explicado maestros como Vidar Campos, como Envejian y como Badeni, porque me parece que es importante recordar que nosotros somos un Estado federal, no una confederación con derechos de secesión total o parcial o con derechos de nulificación, como parece en este último tiempo que se le ha querido dar esta interpretación al fallo de la Corte Suprema de Justicia. El segundo aspecto que me parece interesante, como crítica o como propuesta alternativa, es establecer un plazo de vigencia a la ley o a la situación de emergencia el 31 de diciembre del presente año. Pero no hay que confundir el plazo de vigencia de la emergencia en la ley con el plazo establecido para la delegación legislativa, porque son 2 plazos distintos. Uno es el plazo que se establece, esta ley tendrá vigencia hasta fin de año, renovable según la situación. Y otra cosa es el plazo de la delegación legislativa. Y la última propuesta constructiva que me atrevo a hacerlo es modificar el artículo 21, el que desarrolla el derecho a la educación presencial en tiempos de alerta o alarma epidemiológica y revertir la regla que se estableció. Ahí la regla es la no presencialidad y la excepción es la presencialidad en caso que el Poder Ejecutivo con consulta a los gobernadores y el jefe de gobierno así lo estableciese. Me parece que, siguiendo el voto de Lorenzetti, donde en el caso gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde desarrolla los contenidos esenciales y sustanciales del derecho a la educación y el principio de proporcionalidad, lo correcto, una reacción alternativa sería establecer como regla la presencialidad. Y aún en casos de alerta o alarma epidemiológica, la educación debe ser presencial. Y la excepción, esto es, el Poder Ejecutivo, en diálogo con gobernadores y el gobierno, morigerar la presencialidad. Perdón, doctor, perdón, discúlpeme. Senador Parrilli, si puede cerrar el micrófono porque ahí está. Gracias, muy amable. Igual le aviso que estamos con el tiempo cumplido, doctor. Estaba a punto de cerrar. Entonces, en resumida síntesis y más allá de los inconvenientes de la digitalidad, y muchas gracias por la paciencia, me parece que este proyecto de ley cumple con el modelo federal argentino, cumple con los parámetros del fallo de la Corte Suprema de Justicia, es perfectible y es muy auspicioso que en el ámbito del Congreso se discuta y se debata este proyecto
tal cual como vino, se lo mejore, porque frente a una pandemia como la que estamos viviendo, que es inédita, que no sabemos cuándo ni cómo vamos a terminar, ni las subjetividades que van a emerger de la misma, me parece que tenemos que tener en claro cuáles son las herramientas que pueden contar el Poder Ejecutivo, los gobernadores, el jefe de gobierno, para enfrentarla en esta dinámica tan particular. Muchísimas gracias.